El plenario legislativo se encuentra en este momento en receso tras elegir dos magistradas, una a la sala primera y otra a la sala tercera. Vamos a aprovechar estos impas para hablar con el diputado Pedro Muñoz, a quien damos cordial bienvenida y las gracias. Muy amable por estar con nosotros. Encantado. A propósito de la Corte Suprema de Justicia, usted ha anunciado que presentará un proyecto de ley para procurar una interpretación auténtica de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, porque el Poder Judicial o la Corte Suprema ha hecho caso omiso de lo que es la implementación de los rebajos que por ley ya están rigiendo muchas instituciones públicas del Estado. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para explicar el contexto de lo que está pasando con la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene una gran deuda con este país. La mora judicial es grande. Hay mora judicial en temas muy importantes: abuso sexual de menores, pensiones alimenticias. Los casos atrasados son muchos y muy duros y de muchos años. Al mismo tiempo, la Corte pretende no rendir cuentas, ser un feudo aparte, que nadie le marque la cancha. La Corte pretende pasarle por encima a la Asamblea Legislativa como primer poder de la República. Ha habido una tensión en el 2019, y hago este contexto para aprovechar la oportunidad, como arrancando el año, viendo el 2019 en retrospectiva. Vemos cómo la Corte no quiere rendir cuentas y no quiere que la Asamblea Legislativa le marque la cancha. Pusimos a despacho un proyecto de ley para que la elección de los magistrados cambie de forma tal de que los magistrados no sigan siendo vitalicios como de hecho han venido siendo. Para cambiar la forma de elección de los magistrados suplentes, hoy prácticamente los magistrados propietarios ponen a dedo los magistrados suplentes. Ante ese planteamiento que hicimos nosotros como primer poder de la República, don Fernando Cruz me llama por teléfono y me dice que por qué estoy haciendo yo una serie de denuncias y me conmina a que haga precisión, que haga mis denuncias de una manera precisa. Aquí en el plenario, yo le puntualicé cómo él participó como presidente del Consejo Superior en una jubilación a una funcionaria judicial que no se lo merecía. Yo tomo esa llamada telefónica en horas no hábiles por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia como una intimidación para que nosotros no le marquemos la cancha al Poder Judicial. Por supuesto que estaba también el tema en discusión, el tema de las pensiones de lujo del Poder Judicial. Pasamos una ley sobre pensiones de lujo para el año pasado, se pasó en segundo debate en diciembre. Y también teníamos el tema de que desde marzo del 2019 ya la Corte había dicho, esta es la pregunta que usted me está haciendo, y discúlpeme que le haga todo el contexto, pero creo que hay que plantear todo el contexto. Ya desde marzo del 2019 la Corte había dicho que no se iba a ajustar a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el sentido de que a ellos no le aplicaba la norma de que los pluses tuvieran que ser nominales en lugar de porcentuales como han venido siendo. Ese es el contexto en el 2019. Nos vamos nosotros en el receso. La Contraloría General de la República respalda la posición de la Procuraduría General de la República y le dice a la Corte lo mismo que ya la Procuraduría le había dicho, de que tiene que aplicar los pluses nominales y no porcentuales. Y una vez más, la Corte Suprema de Justicia, cual si fuera un feudo aparte, dice, no, a nosotros eso no nos aplica. Ya los sindicatos de salud habían pretendido lo mismo en relación con la Caja Costarricense de Seguro Social. En agosto del año pasado nosotros habíamos recurrido a la Contraloría General de la República como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. Y la Contraloría nos había dicho, en efecto,
la caja está obligada a pagar los pluses nominales y no porcentuales. Es decir, ya la Contraloría había sostenido esa posición en relación con la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahora viene la Contraloría en diciembre y mantiene consecuentemente su posición ahora en relación con el Poder Judicial. Y el Poder Judicial dice que no. Entonces, nosotros, como primer poder de la República, creo yo, tenemos que salir ahora al auxilio de nuestro órgano auxiliar, que es la Contraloría. Y si la Contraloría necesita apoyo, aquí está la Asamblea Legislativa para darle ese apoyo. Para decirle, si la Corte va a seguir interpretando antojadizamente la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad y la facultad para hacer una interpretación auténtica. Por eso, durante las vacaciones, yo me di a la tarea de preparar un proyecto de ley para interpretar auténticamente la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para que no quede ninguna duda, para que la Corte no pueda salirse por la tangente. También quiero aprovechar la oportunidad para explicarle a los costarricenses por qué estoy haciendo todo esto. Esta parte es fundamental. Si la Caja le paga pluses porcentuales a los doctores, si la Corte le paga pluses porcentuales a los magistrados, si las universidades le pagan pluses porcentuales a los profesores universitarios, si todo el mundo sigue abusando de la ley, el dinero no alcanza para las cosas para las cuales debemos utilizar el dinero. Con razón los costarricenses sentimos que la plata no nos alcanza. Por supuesto, ¿cómo nos va a alcanzar la plata si la plata se la están llevando con pluses indebidos los doctores, la plata se la están llevando con pluses indebidos los magistrados, la plata se la están llevando con pluses indebidos los profesores universitarios? Y al mismo tiempo, esto es una bola de nieve, porque todas esas compensaciones tienen un efecto también en las pensiones. Entonces se va por el lado de salarios injustificados e indebidos, pero también eso es una bola de nieve que tiene un efecto en las pensiones. Y entonces, por supuesto que la plata no alcanza. Y si la plata no alcanza para los programas sociales, para la inversión social, para los comedores escolares, no alcanza para invertir en los maestros, para invertir en escuelas, para invertir en salud, para invertir en pensiones, para invertir en medicamentos. Y no nos alcanza a los costarricenses, por eso es que los costarricenses estamos ahogados. Por eso es que los costarricenses sentimos con toda razón que la plata no nos alcanza. Ese es el contexto que hay que entender. Esto no es un tema en contra de Fernando Cruz, este no es un tema en contra de un profesor universitario en particular, este no es un tema en contra de un doctor en particular de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es un tema de que tiene que haber orden en Costa Rica, tiene que haber orden con justicia en Costa Rica para que la plata nos alcance y para que haya prosperidad. Ese es el contexto. Así que fíjese que cuando usted me dijo que me quería hablar de esto, qué contento me puse, porque yo siento que era indispensable darle este sentido de contexto a todo lo que ha pasado en el 2019 de cara a la ardua tarea que tenemos por delante en el 2020. Don Pedro, ¿es necesario la presentación de ese expediente? ¿No se puede, es un portillo o no se puede obligar a todas las instituciones conforme se aprobó la ley de fortalecimiento para que hagan acaso? No debería ser necesario y por eso no lo he presentado. Lo que sí quiero es mandar un mensaje a los costarricenses, en primer lugar, y a la Corte Suprema, en segundo lugar, de que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. También un mensaje a la señora Contralora, que aquí está la Asamblea Legislativa, que ya no está sola. ¿Verdad? Es un mensaje, la política es de mensajes también, ¿verdad? O sobre todo de mensajes. Decir un mensaje de que no nos vamos a quedar de brazos cruzados aquí en la Asamblea Legislativa, no debería ser necesario. Yo espero que la Contraloría General de la República resuelva de la misma manera como resolvió anteriormente, después de la apelación que presentó la Corte Suprema de Justicia. Y yo esperaría que la Corte Suprema de Justicia cumpla una vez que la Contraloría resuelva la apelación. Pero si la Corte Suprema de Justicia continúa en su empeño de ser rebelde, esa es la palabra, rebelde, pues aquí está la Asamblea Legislativa. Ese es el mensaje. Yo le decía ahora, fuera de cámaras, que la Corte se acostumbró a que los diputados de la República no se le pararan. Y en mi caso, eso no es así.
Don Pedro, y es que hay otro punto. En el proyecto de huelgas ellos mandaron a suprimir, o la recomendación era mandar a suprimir un artículo que lo sacaba también de lo que son servicios esenciales, algunos trámites, que mucho se cuestionó, que eran también las autopsias y lo que tenía que ver con entrega de cuerpos en el organismo, y salió de huelgas. En ese caso, ustedes también han decidido ya presentar un expediente para incorporarlo nuevamente. Sin lugar a dudas, y me alegra mucho su pregunta, porque esto es un ejemplo más de cómo la Corte pretende que el primer poder de la República no lo regule adecuadamente. Ellos quieren jugar por la libre, ellos no quieren reglas que les apliquen a ellos. La Sala Constitucional requiere de una reforma, es decir, ellos quieren seguir con las mismas reglas para seguir haciendo de las suyas con toda libertad. Y en efecto, ellos salieron de la ley de huelgas, la ley que busca evitar los abusos en las huelgas, y bueno, nosotros decidimos quitar ese pedazo, no dar esa batalla, porque queríamos proteger el resto del proyecto de ley, que es muy importante. Pero usted tiene toda la razón, nosotros en la Asamblea Legislativa, yo me comprometo que cuando me tenga que ir de aquí a la Asamblea Legislativa el 30 de abril del 2022, esa parte también esté regulada, porque no es posible que las huelgas no estén reguladas en el Poder Judicial. Perfecto, muchísimas gracias, don Pedro. Le agradezco la entrevista, viera que quería sacar todo esto dentro pecho y espada. Pues aquí tiene su espacio pecho y espalda, para cuando guste. Nosotros volvemos con tomas del plenario, ya casi se reinicia la sesión.